Amados hermanos, el Señor bendiga su vida. Bienvenidos a mi canal. Les saluda Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo. En esta oportunidad tenemos un tema muy importante, muy interesante, que es sobre las denominaciones cristianas. Alguna vez alguien preguntó cuáles son las diferencias, por qué tantas iglesias cristianas. Entonces esto incluso dentro de la iglesia crea algunas confusiones. Así que te animo a ver hasta el final este video y también a suscribirte. Te invito a suscribirte, darle la campanita para poder recibir cuando prepare otros videos. Deja algún comentario que edifique, alguna crítica también de repente para mejorar. Y te animo a hacer tus requerimientos también para otro tema de tu interés. Tengo varios ya en lista, gracias a las personas que me están escribiendo. Y bueno, dale un like si te gusta el video. El día de hoy me encontré con mi hermano Eulogio. No nos veíamos hace varios meses, varios largos meses, y me dio mucho gusto camino a la congregación. Me encontré con él y realmente me dio mucho gusto. Así que terminamos después de una conversación corta pero agradable y edificante también. Y les comento esto porque fue a raíz de esta conversación que me animo a hacer este video. Nos terminamos abrazados, oramos, oré por su vida y como esos en plena calle, ¿no? Estábamos en la calle, así como esos dos borrachitos que se abrazan tan valientes. Bueno, en esta nosotros como buenos cristianos estábamos firmes, parados, pero estábamos abrazados en esa hermandad y estaba orando por su vida. Estábamos llenos no de alcohol, como dice Efesios 5:18, sino llenos del Espíritu Santo. Y me dio mucho gusto realmente encontrarme con mi hermano Eulogio. Así que te animo a ver hasta el final este video y sé que va a ser de tu edificación, amado hermano. Comenzamos entendiendo que la iglesia es universal, la iglesia es católica, desde el primero que se convirtió hasta el último que se convertirá. La iglesia es universal, católica justamente significa eso, ¿ya? No me estoy refiriendo a la religión tradicional, católica romana, apostólica, no me estoy refiriendo a ella, me estoy refiriendo a la iglesia como universal, desde el primero hasta el último que se convertirá. Dentro de ellas aparecen varios tipos de denominaciones: los presbiterianos, metodistas, anglicana, alianza cristiana y misionera, bautistas, episcopales, etcétera, etcétera, etcétera. Espero, disculpen a algún hermano que no, de repente no está su denominación cristiana, que compartimos los principios fundamentales de la doctrina. Todos creemos lo mismo en cuanto a Cristo, en cuanto a Dios, en cuanto a la Escritura, en cuanto al Espíritu Santo. Tenemos esa hermandad, somos hermanos en Cristo. ¿Ya? Yo voy a explicar de acá un momento un poquito más sobre esto, por qué las diferencias. Así que entendemos que todos somos hermanos en Cristo desde el comienzo de la iglesia, desde antes que se convierta, perdón, primero que se convirtió. este, ¿Qué más podríamos ampliar en esto, no? Compartimos la doctrina fundamental, en esencia, y dentro de ella, ¿no? Parte de ella es tú, yo, como cristianos, congregamos en una iglesia local, ¿no? Que es parte de una denominación y parte de la iglesia universal en general, ¿de acuerdo? Cuando cuando se rompe la doctrina fundamental, cuando se rompe al menos una de ellas, ya no somos hermanos en Cristo, no somos parte de la iglesia, o no son parte de la iglesia los que rompen la doctrina fundamental y pasan a ser sectas. Las sectas son las que no comparten la misma unidad de iglesia, no comparten el mismo principio doctrinal del cristianismo. Dentro de ellos están los que menciono ahí: los mormones, testigos de Jehová, la ciencia cristiana, la secta de Mon, los adventistas, etcétera, etcétera. Otras sectas que rompen. Ahora vamos a estudiar un poquito cuáles son esas doctrinas fundamentales. También las diferentes religiones que no comparten ni siquiera nada en común con nosotros, ¿no? Las diferentes religiones, hinduistas, ¿no? El islamismo, el budismo, el judaísmo incluso, ¿no? Por ejemplo, algunos son, el caso del judaísmo, sí, pues nosotros somos judeocristianos en realidad, pero no compartimos ya la religión judía. El hinduismo pues, es politeísta, otros son animistas, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, esas son religiones, sectas, religiones. Son totalmente apartadas de la verdad de Cristo, la verdad del cristianismo, la verdad de la salvación en Cristo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, hay que entender, hermanos, que ninguna religión salva, ninguna religión salva. Si nosotros tendríamos que identificarnos con una religión, seríamos cristianos evangélicos, ¿no? Cualquiera sea nuestra denominación, metodista, anglicana, bautista, aliancista, pentecostal, cualquiera sea, ¿de acuerdo? Cualquiera sea. Entonces, ninguna religión salva, incluso la religión cristiana evangélica. Ojo con este dato. Ojo con este dato. Ninguna religión salva, incluyendo la cristiana evangélica. El hecho de estar en una iglesia cristiana evangélica no me hace salvo. Ojo con esto. Entonces, ¿cómo sé que soy salvo? Solamente hay salvación en Cristo. Hay salvación en Cristo, nada más. ¿Qué es una religión? Una religión es todo aquello que el hombre hace para alcanzar a Dios. Toda religión es lo que el hombre... Tú estudia, analiza cualquier religión y te vas a dar cuenta que es todo lo que tiene que hacer el hombre para alcanzar a Dios. ¿Y cuál es el problema? Que el hombre no puede alcanzar a Dios. Es Dios quien alcanza al hombre a través del Señor Jesucristo. Y ahí entendemos el detalle. Entonces, si tendríamos que dividir a la religión, tendría que ser la religión verdadera, la religión que es solo en los méritos de Dios, solo en los méritos de Cristo. Esa es la religión verdadera. El resto de religiones es todo lo que pueden hacer o dejar de hacer para alcanzar a Dios. Entonces hay dos caminos en cuanto a las religiones, la que son por las obras de los hombres y la que es por la obra de Dios, nada más. Y ahí podríamos encontrar el camino angosto y el camino ancho que conduce a la perdición en cuanto a las religiones. Las sectas son todos los derivados que de una u otra forma atacan al cristianismo y la iglesia como universal desde sus comienzos, desde el inicio, desde la historia del hombre es más, siempre ha estado bajo ataque, ¿no? Comenzando pues por el Edén, ¿no? Pervirtiendo Satanás, pervirtiendo lo que Dios había establecido, lo que Dios había dicho, y también negando lo que Dios había dicho. ¿Se acuerdan la historia? Génesis 3, ¿sí? Con que Dios ha dicho, ¿no? Con que Dios ha dicho que no comas de ninguno, ¿no? Eso no había dicho Dios no había dicho eso. Bueno, tenemos otros estudios, les animo a ver mis otros videos para ampliar un poquito más de esto que ya lo explico en aquellos videos. Así que, amados hermanos, pero hay otras corrientes que aparecen, aparte de las diferentes herejías que han aparecido durante la historia y que se vuelven a aparecer como modernas, como nuevas, que no son más que un recalentado realmente de aquellas herejías, ¿no? Del arrianismo, que Cristo no vino en carne, etcétera, etcétera, el gnosticismo, que han caminado casi en paralelo y han aparecido también diferentes movimientos. Los movimientos no son ni sectas ni religiones, son movimientos religiosos que se filtran en las iglesias en diferentes denominaciones. Para mencionar algunos movimientos, por ejemplo, el movimiento carismático. Solamente falta ver algunos canales pseudo cristianos por cable, televisión por cable, para darnos cuenta de esto y conocer un poco de estos movimientos que aparecen, que caminan, se comportan como monos, como perros, que se caen, que se tiran, que convulsionan, que hacen diferentes tipos de cosas extrañas, más parecidas a sectas de santería, que realmente, y lo lamentable es que se le atribuyen al Espíritu Santo. Así que hay que tener cuidado con eso. La guerra espiritual también es otro movimiento. El movimiento de la teología de la prosperidad, ese es otro movimiento, son movimientos que se filtran en las iglesias. Pero bueno, terminemos esta parte diciendo que el Señor Jesucristo es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Solamente hay salvación en Cristo, nadie más, nadie más. El que dice que tienes que rezarle o pedirle a fulanito de tal, al santito entre comillas, tal, o a la mamá de Jesús, o a la Virgen María, ya esto lo convierte en secta, hermanos. El único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Solamente en Jesucristo hay salvación. ¿De acuerdo? Bueno, avancemos un poquito más.
Y veamos un poco para conocer las doctrinas fundamentales en las cuales todos los creyentes cristianos del cuerpo de Cristo tenemos en común. La Biblia es la palabra de Dios. Si alguien te dice, hay otro librito de Morón y el librito del Bhagavad Gita, otro libro, hermano, estás en una secta o en cualquier otra religión. La Biblia es la palabra de Dios. La Trinidad, Dios es uno manifestado en tres personas. Entendemos la Trinidad, no la comprendemos, a veces no la sabemos explicar, no hay forma de comprender, nuestra inteligencia no alcanza a comprenderla, pero está en la Escritura. Y la aceptamos porque está en la Escritura. La salvación es solamente a través de Jesucristo, no hay otro en quien haya salvación. Jesucristo es Dios y es hombre, no es mitad mitad, no es Dios ni hombre, sino es 100% Dios, 100% hombre. Su divinidad siempre ha estado cuestionada y su parte humana también. La vida después de la muerte, hay una vida después de la muerte, no hay aniquilamiento, no solamente los que se portan bien van a ir al paraíso, los que no se van a un aniquilamiento, a una oscuridad total, al olvido y a la nada. Eso es mentira. Todo eso, por eso nos diferenciamos de las sectas, y así puedes tú diferenciar también de las sectas. Hay un castigo eterno. Alguien que dice que no hay infierno, eso son mentiras, estás en una secta, ¿de acuerdo? Estás en una secta, porque esto está en la Escritura, Dios nos los ha revelado. Entonces, todos los creyentes de cualquier denominación tenemos esto en común, y mucho más, hay muchos más que son fundamentales. Las doctrinas secundarias, esas son las que nos hacen diferentes entre hermanos, entre cristianos. Y este es un problema porque si algo hay que de repente rescatar o envidiar de alguna forma, esa es la religión tradicional, ¿no? Que a través de sus diferentes parroquias, en diferentes sectores, no están. En cambio, nosotros podemos encontrar en una misma calle, en una misma avenida, en una misma cuadra, podemos encontrar una iglesia bautista, más allá una iglesia de la Alianza, más allá una iglesia del Pentecostal, entonces más allá una iglesia de las asambleas. Entonces eso nos da cierta diversidad y nos hace un poco complicados, ¿no? Nos hace un poco complicados como iglesia única, como unidad de la iglesia. ¿De acuerdo? El concilio de Nicea va a ser el que va a decir que la iglesia es una, santa, ¿no? Universal, católica, y una cuarta que no recuerdo ahorita, pero es importante entender que la iglesia es una, el cuerpo de Cristo es uno, hermano, pero son las doctrinas secundarias las que nos hacen diferentes. Por ejemplo, en cuanto a la eclesiología, ¿no? Diferente tipo de gobierno, cómo se gobierna, así, de una manera, de otra, congregacional, episcopal, etcétera, etcétera, ¿no? Las doctrinas escatológicas, sobre todo las doctrinas de los últimos tiempos, son las escatológicas. Las doctrinas de si hay rapto, no hay rapto, del milenio, no hay milenio, si la tribulación, antes, después, cuándo se va a la iglesia, esas cositas nos hacen diferentes. Neumatológicas, o sea, en relación al Espíritu Santo. En relación al Espíritu Santo, ¿no? Hay bautismo, el Espíritu Santo, hay que hablar en lenguas y otras cosas. Tengo otros videos por ahí que les pueden ayudar a esclarecer un poco más estos temas. El bautismo también, el bautismo cómo es, por inmersión, por aspersión, se bautizan niños. Esto también es un tema que no es muy marcado, porque los cristianos por lo general no bautizamos niños, pero sí hay denominaciones que sí lo hacen, ¿no? Que creo que es una nomás. La cena del Señor, el pan, viene el Señor y se mete en el pan, lo que es la consustanciación, para nosotros es un simbolismo nada más, pero bueno, la vestimenta también, las mujeres tienen que vestir falda, no tienen que vestir con pantalón, no deben teñirse el cabello, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otros detalles. El rol de los géneros también, ¿no? Hay denominaciones que aceptan, por ejemplo, pastoras, también tengo un video sobre eso, así que les animo a verlo. Vamos ya entrando a algunos conceptos para terminar este video, y algunos conceptos que tenemos que entender es, por ejemplo, el ecumenismo. El ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es juntar diferentes credos en uno. En cuanto al ecumenismo cristiano, podemos entender que hay dos tipos de ecumenismo: el ecumenismo bueno y el ecumenismo malo. El ecumenismo bueno es el que en realidad debería unificar
todas las iglesias, todas las denominaciones en un solo credo, en una sola fe, en una sola iglesia, por decirlo de alguna manera. Entonces, el ecumenismo bueno sería eso, ¿no? Que todas las denominaciones nos juntemos. El ecumenismo malo es el cual pretende juntar a ciertas sectas que se atribuyen ser cristianos o parecidos a nosotros. Entonces, ese es un problema. Ese sí es un problema y no debería permitirse, ¿de acuerdo? Bajo ningún pretexto, ¿no? De repente alguna marcha, etcétera, etcétera, ¿no? No, no, el ecumenismo malo no debe ser considerado. Pero el ecumenismo bueno sí, debería tratarse. El problema está que siempre cuando se juntan las denominaciones, hay denominaciones que se juntan, eh, a veces hay hermanos que no están de acuerdo y se van y forman otra denominación, ¿no? Forman otra denominación y hacen sus iglesias también y eso la solución viene a ser peor que el problema. El problema viene a ser mayor que la solución. Bueno, sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Sincretismo es unir diferentes creencias en relación al cristianismo, es meter algunas creencias en el cristianismo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el animismo, ¿no? Como movimiento, el animismo se filtra a veces en la fe cristiana, ¿no? Por eso que hay lugares donde podemos encontrar al brujo cristiano, por ejemplo, ¿no? No, está mal, vamos al brujo cristiano, ¿no? Creen en las doctrinas fundamentales, todo, pero sin embargo, su cultura se ha filtrado en el cristianismo, o sus creencias. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en el África en los lugares, la serranía, la selva, ¿no? Entonces, lugares muy, muy apartados de la cultura y del modo de vivir en la ciudad. Entonces se filtra en el sincretismo, ¿no? El sincretismo. Un ejemplo del sincretismo, eh, tomando el sincretismo que se dio en Centroamérica, ¿no? Cuando trajeron a los negros de África, los llevaron a Centroamérica, los negros de África llevan su cultura africana, ¿no? El vudú, el candomblé y todas estas sectas y todos estos rituales demoníacos. Y se encuentra con el catolicismo, la religión católica. Entonces, ¿qué hacen los negros de África? Filtran. Y la Iglesia Católica permite eso. Y por eso que encontramos santos, entre comillas, que tienen nombres de divinidades africanas, ¿no? Santa Bárbara, Changó, Yemayá, Ochun, Virgen, y le ponen nombres también o de vírgenes católicas, ¿no? De la religión católica, y ese es un sincretismo, por ejemplo, ¿no? El cristianismo evangélico se salva de esto, no, también ya les comenté sobre el brujo, ¿no? El brujo cristiano, no hay una comunión en eso. El odio, amados hermanos, el odio es algo que se nota, ¿no? Entre hermanos nos peleamos, criticamos. Me da mucha pena, yo no entro mucho al Facebook, ¿no? Hermanos que tienen muchos años en la fe, ¿ah? Muchos años en la fe, pero creo que tienen el mismo año muchos años, o sea, tienen un año en la fe por 20 años o por 15 años, porque no demuestran la madurez de un creyente de Cristo, un seguidor de Cristo, un cristiano realmente. ¿Por qué? Porque critican a otros pastores, incluso a teólogos renombrados, ¿no? Hombres, grandes siervos de Dios, grandes siervos de Cristo. Entonces, imaginemos, y eso nos da un mal testimonio como creyentes, ¿no? Entre creyentes estar diciéndonos cosas de grueso calibre, ¿no? Incluso maldiciendo de alguna forma o desdeñando, ¿no? El aprendizaje y la experiencia que tienen estos hombres de Dios, porque son nuestros hermanos en Cristo, ¿de acuerdo? Bueno, eso es tremendo y me imagino que cada uno de ustedes también, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos erradicar dentro de la iglesia, hermanos, ¿no? La murmuración y el atacar a otro hermano en Cristo, ¿no? A otro hermano en Cristo. Otro detalle, espero preparar un video, esto me preguntó una hermana, mi hermana Sofía, está todavía en cola, Dios permita que prepare un estudio sobre la teología del pacto y los dispensacionalistas. Esto nos crea dos ramas realmente bien marcadas, así que espero, hermanos, hacer un video sobre esto. También los calvinistas y los arminianos, ¿de acuerdo? Esto también nos hace diferentes. Los calvinistas, la salvación no se pierde, los arminianos dicen que sí se pierde, etcétera, etcétera, y entramos en unas divisiones
entre hermanos por este tipo de problemas teológicos. Muchas veces llegamos a la Escritura y metemos nuestro prejuicio dentro de la Biblia, y eso hay que tener bastante cuidado, hermano. Hay que acercarnos a la Biblia con humildad para poder realmente escuchar la voz de Dios. Ya, acá hay un cuadrito que encontré por ahí en cuanto a las religiones, el cristianismo y las sectas, ¿no? Interesante, ahí están. El cristianismo como círculo, ahí está la iglesia tradicional, la religión tradicional, la división en su primer cisma que tuvo con la iglesia ortodoxa. También estamos nosotros los evangélicos, ¿no? Los reformados. Ahí estamos, después la salvación solo por la fe, a través de la reforma, etcétera, etcétera. Hay mucho por explicar ahí, pero he tratado de ser breve. Algunas estadísticas también, estas estadísticas varían un poco. Esta es una estadística del 2001, ya estamos 2020, así que, pero por ahí van, ¿no? A veces las estadísticas hablan del cristianismo como católicos y evangélicos, ¿no? Hay que hacer esa división. Por lo general somos minoría. Hay unas religiones que son más agresivas, como las del musulmán, que son agresivas. Nosotros somos bíblicos, cristocéntricos, así que vamos sumando mientras el mundo va multiplicando. Bueno, amados hermanos, entonces quiero terminar este video comentando el pasaje de 1 Corintios, el capítulo 13, que habla sobre el amor. Dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿De acuerdo? Está haciendo una hipérbole Pablo acá, está haciendo una exageración para marcar lo que quiere enseñar. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, nada. O sea, sin amor, nada soy. Dice: si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, puedo hacer el mayor sacrificio, puedo tener la mayor inteligencia y conocimiento, puedo hacer cosas maravillosas, pero si no tengo amor, nada, hermano. Yo te lo resumo en una fórmula sencilla. Todo multiplicado sin amor es nada, nada. Pero algo multiplicado por amor es todo, amado hermano. ¿De acuerdo? Dios es amor, ¿de acuerdo? Dios es amor. Entonces, si hacemos las cosas para el Señor, si somos creyentes, nuestra mayor insignia como creyentes debe ser el amor entre hermanos. Y acá dice, el Señor Jesucristo mismo nos está diciendo, dice que en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Cómo el mundo va a entender de Cristo? ¿Cómo va a conocer que somos hermanos en Cristo? ¿Cómo va si nos atacamos, si usamos los medios, las redes sociales, si hacemos divisiones? Es más, le cuento rapidito una historia. Dos pastores en un poblado un pastor decide ir a visitar al otro pastor de otra denominación. Le dice: hermano pastor, le dice, ¿qué le parece si hacemos una campaña evangelística para presentar a Cristo y la salvación en este pueblo? Y el pastor que fue visitado le dice: mira, esta es una historia real, ¿ah? Esta es una historia real, no es una historia ficticia. Esta es una historia real. Y el pastor que fue visitado le dice al pastor que era visitante, le dice: no puedo, no lo podemos hacer, no estoy de acuerdo. Y se sorprende el pastor que fue a visitar y le dice: ¿pero por qué? Le dice: lo que pasa que al final de la campaña, ¿para dónde se irían las personas? ¿Para tu iglesia o para mi iglesia? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta lo trágico de esto, de las denominaciones? Lo trágico de esto es una tragedia, hermanos, es una tragedia. Incluso se discrimina, hermanos. Dice, viene alguien y dice: hermano, puedo congregar, pero ¿tú de qué denominación eres? Ah, no, tú eres de tal denominación, no puedes acá. Y las denominaciones se creen dueños de la verdad, hermanos. Y el amor y son personas, son pastores, son líderes que hacen estas preguntas. Podemos aceptar de repente entre hermanos nuevos que no conocen y son muy celosos, pero el legalismo los domina, los controla. Y el amor de Cristo no está en esos corazones. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermano.
Realmente que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Denle like si les gustó, suscriban, compartan mi canal y estoy seguro que ha sido de su edificación y espero sus comentarios y sus preguntas. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Fue con ustedes Jorge Campos, siervo del Señor Jesucristo.